Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de febrero del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Éxodo, capítulos 22 al 24 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, 23 al 46. Éxodo 22, 24 y Mateo 21, 23 al 46. Jesucristo es nuestro árbol de la vida. Y con base en la promesa de Apocalipsis 22, 1 al 2, estamos procurando, arraigados y sobreedificados en él, pues recibir ese fruto para cada mes del año. El mes pasado estuvimos enfocados en un mensaje diario acerca del amor, que en verdad anhelamos que lo hayan seguido, que haya edificado sus vidas, que haya permitido que se siembre esa semilla de la buena palabra para que dé un buen fruto y entendamos ese amor eterno que el Señor nos ha concedido, que permite que prolongue cada mañana su misericordia. Y durante este mes de febrero estaremos buscando, encontrando en la Biblia acerca del fruto del gozo, el gozo tan necesario de parte del Señor para estos tiempos que tratan de abatir el alma, que desaniman el alma. A veces cuando escuchamos o vemos las noticias, cosas tan atroces que pasan a diario, tan, digámoslo, tan injustas, tan inhumanas, tan dolorosas, pero que en medio de todo el Señor, por su Espíritu, nos puede conceder el gozo que proviene solo de Él. Y el gozo como esa satisfacción a pesar de tantas situaciones que podamos estar viviendo. Así que pues estén muy pendientes de todo lo que les vamos compartiendo. Esperamos que el Señor nos siga dando, como dice la Escritura, pan para comer y semilla para sembrar, y que esa buena semilla que el Señor nos concede haya siempre un buen terreno y pues lo que nos corresponde a nosotros, preparar el terreno, cuidar la semilla, cuidar el milagro, la bendición que el Señor nos concede cada día, para que seamos fructíferos, para que el Señor se satisfaga en la obra de nosotros. Quisiera que fuéramos al Evangelio de San Mateo. Eh, bueno, Mateo es un libro extraordinario, es de fácil lectura, es un lenguaje que nos facilita mucho leer, incluso cuando maneja las parábolas, pues es fácil de comprender porque incluso algunas de ellas son explicadas. Hay en el capítulo que nos corresponde hoy, capítulo 21, desde el versículo 23 en adelante, hay dos parábolas, ¿sí? Hay como dos eventos que el Señor nos está presentando un símil, una de dos hijos, un hijo que atiende la voz de su padre, que obedece, otro que no le obedece, solo que tienen como diferente postura al inicio. Uno dice sí voy, pero no lo hizo. El otro dijo no voy, pero sí lo hizo. ¿Sí? ¿Cuál de los dos al fin y al cabo es el que hizo la voluntad del Señor? ¿Cuál de los dos agradó al Señor? Pues el que al fin y al cabo se arrepintió y corrigió. ¿Sí? Dijo no al principio, pero luego corrigió. Otro dijo sí y simplemente se hizo el desentendido y no obedeció. Así que si usted en algún momento le dijo no al Señor, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Esto demuestra también que el Señor es un padre de oportunidades, que en el Señor no está determinado nada en contra de nosotros, sino que por el contrario, Él siempre está esperando, anhelando por cada uno de nosotros. Pero quisiera que nos centráramos en lo que en sus Biblias seguramente se titula como los labradores malvados. Es una parábola, es una alegoría que utiliza el Señor para enseñar algo muy real acerca
Bueno, inicialmente del pueblo de Israel, tenemos que entender que en ese momento no existía iglesia, en ese momento no, eh, pues no podemos pensar que el mensaje era para la iglesia porque ni siquiera existía, y casi todo lo que el Señor está hablando es para el pueblo de Israel y pues para la comunidad de creyentes que se está formando, que insisto, ni se llamaban cristianos, ni era una iglesia, o sea, no podemos como descontextualizar el texto, ¿sí? No existía la iglesia, así que lo que está hablando tiene que ver con el pueblo de Israel. Por eso también cuando miramos el Antiguo Testamento tenemos que entender que está hablando al pueblo de Israel y no está hablando respecto a la iglesia. ¿Qué nos dice esta parábola? Dice versículo 33, oíd otra parábola. Tuvo un hombre padre de familia. No sé si lo han notado que en las parábolas comparan al Padre, al Eterno, al Señor como el padre de familia, ¿sí? Un padre de familia o como el dueño de la viña, como el jefe de los labradores, ¿sí? Lo compara al padre de familia. En varias parábolas lo está comparando al padre de familia. Y dice, un hombre padre de familia el cual plantó una viña. Entonces ya nos podemos ir haciendo la imagen que esta parábola va a comparar al Señor y al reino de los cielos con el padre de familia que tiene una viña. Vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo algunas cosas. Dice que este padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, esto en verdad está diciendo mucho. Eh, Aunque había pobreza en la época del Señor Jesús, había, como suele pasar, creo que a través de la historia pasa hoy también, había también, pues, unos pocos ricos y había muchos pobres. Estos pocos ricos eran, podríamos decir, terratenientes, tenían bienes y pues tenían tanto que se podían dar el lujo de incluso alquilar, ¿sí? Arrendar esas propiedades para que produjeran. Pasa hoy, hay gente que tiene tierras que no las explota directamente, pero que las alquila para que otro las explote, ¿sí? Posiblemente no tiene el tiempo, tiene otros negocios, pero como tiene ese recurso, pues lo alquila. Pero hay algo muy interesante en este primer versículo. ¿Cómo organizó, dotó, ¿sí? La viña? O sea, no dejó, como diríamos nosotros, de manera o cosa un peladero, no, dejó una viña muy bien organizada, porque dice, primero la plantó. Mm, la viña hace referencia al cultivo de las uvas. Es un cultivo muy particular. Las vides tienen unas particularidades, entre ellas es que es de raíces profundas. Eh, Contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados, nosotros tenemos tierra muy buena, muy fértil, en términos generales, tierra muy húmeda. La viña no necesita estas condiciones, de hecho, se cultiva generalmente en valles donde no llueve mucho, eh, pero tiene unos enemigos y en este tiempo eran chacales o eran otro tipo de animales salvajes que podían dañar la viña muy fácil. También existían vándalos y ladrones, ¿sí? Pues en la misma pobreza se generaban necesidades y había algunos pues que no hallaban trabajo y decidían tomar un mal camino y también tenía enemigos. Entonces dice la planta, pero la cerca de vallado. El vallado era como una especie de barrera hecha con espinos, ¿sí? Como para protegerlo de animales y y también de ladrones. Era difícil, era protegerlo. Entonces, no solo la plantó y la dejó a la deriva, sino que le generó una protección. Y dice que además cavó en ella un lagar. El lagar era una superficie donde las uvas iban a ser pisadas, a exprimirles el zumo de la uva. Esos lagares tenían un canal que llevaba a un depósito, ¿sí? En Nazaret, en Israel,
hay un lugar que se llama la Villa de Nazaret. En esta Villa de Nazaret recrean cómo era Nazaret en los tiempos del Señor Jesús y allá se ve muy clara esta imagen. Hay un lagar, em, hay unas vides también ahí sembradas. O sea, todo esto que ustedes ven acá está recreado en ese lugar. Allá se entiende muy bien. Y el lagar muestra como unos canales donde se exprimían las uvas, va bajando el zumo y va llegando a otro lagar inferior de donde se va a almacenar. Entonces, mire que dotó muy bien la viña de protección, de la estructura adecuada para poder sacar el fruto, o sea, cuida el fruto. Bueno, primero siembra para que dé fruto, es lo más importante. Segundo, protege el fruto, le genera una protección al resultado de lo que está haciendo, pero también le genera como la estructura o el recurso para que ese fruto no se desaproveche. Mire, el fruto se puede perder en cualquier etapa de cultivarlo. Se puede perder la semilla, puede dañarse la mata, luego el fruto por no ser bien cosechado puede dañarse. Pero aquí el Señor está proporcionando todos los elementos necesarios para que esas vides, esa viña, dé un buen fruto. Dice que además de que hace el lagar, que es el medio, la herramienta adecuada para sacar el fruto, edifica una torre, ¿sí? Y la torre pues cumplía también esta función de vigilancia. Había una barrera protectora, pero también implicaba la supervisión, el control, la vigilancia. O sea, no había excusa para que alguien que tuviera esa viña no fuera fructífero. Generalmente, cuando tenemos dificultades en la vida, cuando tenemos adversidades, cuando las cosas no salen bien, pues solemos mirar lo que consideramos que faltó. Entonces, no, que no faltó este recurso, que no teníamos tiempo, que la competencia, que el entorno está muy peligroso, que los impuestos, o sea, podríamos sacar cualquier excusa. Lo que el Señor está haciendo aquí es que dota de todo lo necesario para que fuesen productivos. Dice entonces que él la alquiló a unos labradores y se fue lejos, ¿sí? Eso también es bien interesante. Ahorita vamos a verlo ya en algunos detalles. Se fue lejos, la alquiló y se fue lejos. No se quedó ahí encima, no, se fue lejos. ¿Qué era lo que tenía que hacer cada uno o estos labradores? Pues pagar, ¿sí? Había tres formas en que se negociaba este arrendamiento. Uno, podían pagar en dinero, ¿sí? Digamos, un canon, establecemos un canon, yo le alquilo esta viña que está completamente dotada para que produzca y usted me paga un canon, X canon. Otro era que usted me da sí o sí una parte de la cosecha, no sé, y no importa cuánto coseche, pero usted me da mi X cantidad, ¿sí? O sea, como trabajan a veces los taxistas, ¿cierto? Los taxistas deben dar un producido diario, así lo entiendo, al dueño del taxi, y de ahí para arriba lo que le quede es para él. Esa era una forma de negociar también la viña. Usted le cumple al dueño por un canon y de ahí para allá eso es suyo. Y la otra manera de pagar era con un porcentaje, lo que diera, ¿sí? Deme el 40% de la cosecha, deme el 30% de la cosecha, lo que dé. Entonces, cualquiera de estas tres formas era como se acordaba el pago del alquiler de la cosecha, pero desde la viña, perdón, pero sí o sí, pues debía responder. Me dan un recurso, no es mío, lo puedo administrar, pero además de administrarlo, me puedo beneficiar de él, puedo usufructuar este recurso. Dice entonces que se acercó el tiempo de los frutos, o sea, el tiempo de la cosecha. Y él envió, el padre de familia, envió a sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Entonces, según esta parábola, parece que el acuerdo no fue en un canon, ¿sí? Sino que el acuerdo fue en una cantidad de frutos, sea un porcentaje o sea una cantidad establecida. Él dijo, ya es tiempo de frutos, ya es tiempo de cosecha, ya es tiempo de los resultados. Mire que él no lo molestó, se fue. Le entrego esto y mire a ver usted qué hace. Parábola de los talentos, se me viene a la cabeza. Se fue, dice, se fue lejos, le entregó a cada uno cinco, dos, un talento, se fue y luego, pasado el tiempo necesario,
viene y pide cuentas. ¿Usted qué hizo con lo que yo puse en sus manos? Dice los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, envió a otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos lo mismo, finalmente envía a su hijo y dice, tendré respeto a mi hijo. Pero los labradores malos, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tenaz. O sea, el plan de ellos fue robarse lo que pusieron en sus manos, no era de ellos, era alquilado. Y estos malvados, por eso titulan nuestras Biblias Los Labradores Malvados, dijeron, no, pues matemos el hijo y nos quedamos con la propiedad. Dice entonces, versículo 39, tomándole le echaron fuera de la viña, le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué crees que hará aquellos labradores? Ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Tenaz. ¿Sí? O sea, sus mismos interlocutores entendieron y vieron la injusticia y dijeron, sí, pues ¿qué debía hacer? Nada, cójalos, sáquelos, mm, cóbreles, ¿sí? Trate, dice, destrúyalos sin misericordia y entréguele esa viña dotada de todo a otros que sí la aprovechen. Mm, Cuando Elí, el del Antiguo Testamento, Elí y sus hijos, dice cuando el Señor le reclama a Elí y a sus hijos, ¿se acuerdan que los hijos de Elí se comportaban muy mal? Abusaban de las mujeres en el templo, robaban de las ofrendas, eh, eran ávaros, mentirosos, corruptos, eran malas personas. Dice el Señor cuando los quita del ministerio, les dice, ustedes menospreciaron el ministerio del Señor, ustedes menospreciaron la obra del Señor, ustedes menospreciaron la viña del Señor, abusaron de ella, no rindieron cuentas. Y dice que a ellos le es quitado el ministerio y le es dado a otro justo, que es cuando viene Samuel y toma ese liderazgo. Estos hombres no supieron administrar, no supieron fructificar, no supieron ser justos con el fruto al Señor y por eso fueron removidos y quitados. Ahora veamos en estos tres personajes en la parábola. Bueno, ¿qué representa la parábola? El Señor, el Padre, la viña como tal es, digamos, el recurso que el Señor le entrega al pueblo de Israel. Los labradores malvados son los líderes religiosos de Israel. Los siervos que el Señor envía son los profetas que son enviados a anunciar, a reclamar, digámoslo así, el fruto digno que el Señor espera. Y el Hijo, pues obviamente el Hijo del Padre de familia es el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esta parábola, entre otras cosas? Nos habla del Señor. ¿Qué nos habla del Señor? Que el Señor confía en el pueblo, el Señor confía en el ser humano. ¿Por qué decimos que confía en el ser humano? Pues porque dice que le entrega un recurso en sus manos y no se queda ahí como un capataz molestando, sino él confía que le va a dar resultado. Él confía que va a fructificar, él confía que con el tiempo va a recibir lo que es justo, ¿sí? Confía, te entrego. Y así ha pasado, el Señor está presente, pero el Señor está esperando que nosotros, o qué hacemos nosotros con lo que Él pone en nuestras manos. Dos, el Señor es paciente, porque mire que envía que unos siervos, luego envía más siervos, termina enviando a su Hijo esperando que se actuara con justicia. Él de una no simplemente dijo, no me paga, entonces venga, aplico justicia. No, como dice la Escritura, lento para la ira, grande en misericordia. El Señor es paciente, pero también vemos de parte del Señor su juicio. ¿Y cuál es su juicio? Dice, ustedes tuvieron varias oportunidades, ustedes abusaron de la gracia, ustedes fueron unos descarados, pues ahora también tengo que ser justo y aplicar un juicio justo sobre su mala conducta. ¿Qué nos habla de las personas? Uno, el privilegio que el Señor nos da a nosotros y es de tener todos los recursos. A veces nos quejamos porque a veces nos enfocamos es en lo que creemos que falta, en lo que creemos que no tenemos, pero en verdad todos fuimos
dotados de manera especial. Mire, incluso las personas que les puede faltar algo en el cuerpo. Hemos visto, no sé, a alguien le faltan las manos, pero con los pies hace lo que haría con manos y pies, ¿sí? O sea, el Señor siempre de alguna manera en su misericordia ha compensado incluso un faltante. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades especiales. Ojo, no las podemos tener todas. No podemos ser actores, deportistas de alto rendimiento, empresarios, ejecutivos de éxito, además padres de familia exitosos, buenos esposos. No, o sea, todo está equitativamente repartido. No podemos serlo todo y todos, ¿sí? Pero no nos podemos enfocar en lo que tienen otros, sino entender lo que hemos recibido para agradecer y saberle dar un uso adecuado. Eh, Todo lo que el Señor nos dio está completo porque nos lo dio a cada uno de nosotros. Es el recurso suficiente para salir adelante, para fructificar y para glorificar y honrar el nombre del Señor. O sea, ese es el privilegio humano. Dos, la libertad humana. ¿En qué sentido? Pues que el Señor no estuvo diciendo, haga esto a las 5, haga esto a las 6, haga esto a las 7. No, simplemente deme los resultados. ¿Sí? Eso es como una administración enfocada a los resultados. Deme los resultados. Haga lo que debe hacer. No voy a estar encima, no le voy a respirar en la nuca, pero deme los resultados. Tres, la responsabilidad humana. ¿Qué quiere decir? Todos, tarde que temprano, tenemos que dar cuentas. Y dice, cuando llegó el tiempo de los frutos, hay un tiempo en que todos tenemos que dar cuentas. Por más confianza que nos haya tenido el Señor, por más paciencia que nos haya tenido el Señor, todos tendremos que dar cuentas. No podemos abusar ni desperdiciar ni mal administrar los recursos que el Señor nos ha concedido. Hay una responsabilidad. Pero también vemos en las personas, tristemente, la deliberación del pecado. Cómo de manera deliberada ellos se llenaron de codicia o de tantos sentimientos negativos que incluso no solo asesinaron los siervos, no solo asesinan al hijo, sino que además deciden apoderarse de la viña que el Señor había puesto en sus manos. Era una oportunidad, les facilitó, les dotó, porque fueron dotados y ellos de manera abusiva se quedan con las cosas del Señor. Mire, la Biblia dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son del Señor. Ni mis hijos, ni todo lo que yo digo que es mío, mi casa, mi carro, mis hijos, mi esposa, nada es mío. Todo el Señor lo puso en mis manos. Yo no me puedo adueñar de las cosas que el Señor puso en mis manos. Por eso debo administrar sabiamente, debo dar fruto, ¿sí? Y el Señor con mis hijos me va a pedir fruto. ¿Cómo los criaste? ¿Cómo los dirigiste? Yo le tengo que entregar al Señor y a la sociedad buenas personas. Yo tengo que trabajar y hacer todo lo necesario para entregarle al Señor buenos hijos, buenos ciudadanos, buenas personas. El Señor me dio tiempo. ¿Qué hice con el tiempo? El Señor me dio talentos. ¿Qué hice con los talentos? Tenemos que rendirle al Señor y pues no simplemente hacernos los de los sentidos cortos y deliberadamente adueñarnos como si las cosas fueran nuestras. No, las pusieron en nuestras manos y debemos administrarlas. Y nos muestra también al Señor Jesús, uno, sus credenciales como hijo y como hijo dueño también de la viña, y dos, eh, bueno, su sacrificio, que terminó muerto por causa del pecado. Eso lo muestra claramente esta parábola, que el Señor Jesús muere por el pecado, muere por la concupiscencia, muere por la maldad de los hombres para que fuésemos redimidos. Al final de la parábola, el Señor toma unos textos del Antiguo Testamento sobre la piedra que desechan los edificadores. Se habla de dos tipos de piedras, la que es cabeza del ángulo, pero también se habla de la piedra fundamental. La piedra fundamental es sobre la que se edifica, ¿sí? Digámoslo así, el fundamento, la base del edificio, y la piedra angular es
la piedra que cohesiona la estructura del edificio. Entonces el Señor representa ambas piedras, la fundamental y representa la piedra angular, que es la que le da sostenimiento y estructura al edificio. Dice, algunos la desecharon. Claro, si usted está edificando, quiere crecer, pues si desecha la angular, la piedra que unifica y estructura, o desecha la fundamental, que es sobre la cual se va a edificar, eh, no tiene sentido, no va a llegar a ninguna parte, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor está diciendo al final, que han rechazado, no han rechazado a Él como esa piedra fundamental, y que pues obviamente dice serán desmenuzados y serán destruidos, porque es que no se puede sostener la vida sin fundamento y no se puede estructurar la vida sin esa piedra angular. Démosle gracias al Señor, vamos a empezar este nuevo mes con el anhelo que el Señor nos deje gozar en su salvación, que el Señor nos deje gozar delante de Él, que ese fruto maravilloso del gozo sea una verdad en nuestra vida. Orémosle al Señor poniendo delante de su altar eh, nuestras cargas, agradeciéndole por el mes de enero que pasó, por habernos permitido a algunos ayunar y ofrecerle como primicia de este año ese tiempo de ayuno, de oración, de intercesión, de alabanza, de meditación en su palabra, para que nos arraiguemos a Él, para que estemos junto a esas aguas vivas, para que nosotros seamos unos árboles fructíferos, como leíamos de José, rama fructífera junto a las fuentes de agua. Pidámosle al Señor que tome el control de este nuevo mes, que nos bendiga, que no pasen los días, las semanas, los meses diciendo el tiempo ya no alcanza, se pasa volando, sino que aprendamos a contar cada uno de los días, a tenerlos presentes para poder alabar al Señor, bendecirlo, agradecer, disfrutar. Dígale, Señor, encomiendo este mes a ti, los planes, anhelos, necesidades, asuntos los pongo delante de tu altar. Dame dirección, Señor, sabiduría. Dame por favor tu respaldo. Ábreme esas puertas que se han cerrado y que necesitamos que se abran, Señor, pero también cierra aquellas puertas que ya no nos convienen. Te suplico que apartes de nosotros el mal, que no nos haga daño, que nos libres y nos guardes de caer en cualquier tipo de tentación. Agudiza nuestros sentidos para escucharte, para conocerte, Señor. Yo te pido que guardes a nuestros familiares. Ore para que el Señor cuide a sus familiares y que nazca la luz de la esperanza en ellos, que Jesucristo venga a sus corazones, que la salvación llegue a sus vidas. Oremos para que en este mes muchas personas conozcan y reconozcan al Señor, pero también que nosotros mismos crezcamos en el conocimiento. Líbranos de, Señor, de nosotros mismos, del ego, del engaño, de la soberbia, de la altivez. Y permítenos siempre poner nuestros ojos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Tómanos de la mano, no nos sueltes, ciñenos con tu espíritu y déjanos caminar en pos de ti, de tu gloria. Gracias por este tiempo, por este inicio de mes, Señor, el cual bendecimos, consagramos y agradecemos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.